Nos vamos a hacer cambio de planes. Nos vamos al Gran Rex, cierre de campaña, Aníbal Fernández. Lo escuchamos a él. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta intentona de hacer conocer la vocación de una propuesta política altamente generosa que por supuesto no nos pertenece. Somos los meros conductores de esa propuesta iniciada hace 12 años atrás por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner. Una Argentina... Es agradecer, agradecer y agradecer. Hacerse cargo de semejante desaguisado del gobierno de la Alianza del 2000 y el 2001. 150 años de construcción política. Hacerse cargo de un gobierno después de poner en riesgo 150 años de conducción política y aguantar los lonjazos como él lo hizo. Ahí recién leí en uno de los carteles, un día me mandó a llamar y me dice, somos 3 haciendo campaña, Cristina, Scioli y yo, ¿querés ser el cuarto? Sí, ¿qué hago? Subí el avión, no me bajé más, acá estoy. Esa propuesta exhibía por completo a un hombre de otra característica, un flaco, desgarbado, saco cruzado abierto, mocasines. Arrancamos para Paraná aquella tarde y volviendo de Paraná no paraba de repetir, no puedo perder, vas a ser mi ministro, no, hay mucha gente que sufre, los que no tienen trabajo, los viejos la pasan mal, los pibes no pueden estudiar, los que no tienen salud. Yo digo, está totalmente loco este tipo. Pero era impresionante ese determinismo calvinista que mostraba cada una de sus expresiones, en cada una de sus expresiones, mostrando el camino que sin ningún lugar a duda él exhibía como la posibilidad de salida de una Argentina prendida a fuego. 24 horas trabajando para la política, una propuesta que concitara la atención del electorado nacional y que comenzó a derramar pedazo por pedazo la discusión que se venía. Se disponía precisamente a pensar cómo hacer para atenderlos a todos. Y esto es tan común al fondo de nuestra historia. Juan Perón decía que cuando él comenzaba a trabajar en la Secretaría de Trabajo y Previsión, dice, ¿qué hacía con los dirigentes sindicales? Yo empecé a hablarle en comunista, dice Perón. Claro, si todos venían del anarquismo europeo, era su visión. ¿Cuál era el código común que tenían? El más grande de todos le daba entidad a la palabra, comprendía que la palabra tenía esa entidad, el lenguaje. Octavio Paz decía por 1970 en la Universidad de México que había que reconstruir el contrato social, y el contrato social no es otra cosa que un contrato verbal. Había que recuperar la palabra, que es lo mismo que Juan Perón hizo, exactamente eso. Vos, en cualquier lugar que te encuentres, si te encontrás con una chica, con un chico, con una mujer más grande o menos grande, o con un viejo, con una vieja, que te dice que es compañero, el 50% ya está resuelto. Cuando hablas con uno que sabés que es tu compañero, no tocas timbre en un baldío, no tengas duda. Y como decía Juan Perón, empezó al revés, exactamente al revés. No le prometió nada y les dio todo. Él tenía la demanda unificada, las cosas eran más simples. Cuando le pidieron vivienda, les dio vivienda, eran todas iguales. Cuando le pidieron hospitales, les dio hospitales, eran todos iguales. Cuando le pidieron escuelas, eran todas iguales. Cuando le pidieron lugares para vacacionar, porque la dignidad del trabajador lo exigía, le dio los todos iguales. No es lo mismo que encontró Néstor Kirchner. Tuvo que encontrar una demanda fragmentada, y es muy fácil darse cuenta, no son iguales las viviendas de los tupaqueros en Jujuy que las del barrio Néstor Kirchner de La Rioja, y ninguna de las dos se parece a las viviendas del Turbio. Tampoco ninguna de estas 3 se parece a la de Santiago del Estero con el baño afuera. Yo sé lo que es vivir con el baño afuera, 25 años viví con el baño afuera, se veía que ser guapo para bañarse en invierno.
Analizando cada uno de los segmentos de esa demanda fragmentada, él comenzó a darle entidad, a darle carnadura a una propuesta política que, igual que Juan Perón, Néstor y Cristina, convocaron a todos y nos sacó del infierno, defendiendo y encontrando respuesta a cada una de las dudas, de las inquietudes, de la preocupación de la sociedad argentina. El hombre que lo había puesto el pueblo sostenía que había cosas más profundas en el inmediato que no podían resolverse. Teníamos que encontrar salida para todos los problemas que tenían los argentinos, fundamentalmente porque le debíamos plata a todo el mundo. Pero decía, con el hambre no se jode, con el hambre no se jode, con el hambre no se negocia. Déjennos crecer, los muertos no pagan deuda, decía Néstor. Pasados los años, y ya con la ausencia de Néstor, nuestra jefa del Movimiento Nacional Peronista le puso banca a los buitres. Dice, en Argentina está en default, palabra de los ingleses, llenas de contenido jurídico, o es mora porque te debo y me lo reclamás, o es cesación de pago porque no le pago ni a los proveedores, ni pago los sueldos, ni pago la deuda interna, ni pago la deuda externa. Nosotros le pagamos a todo el mundo, pero esta presidenta, la jefa del Movimiento Nacional Peronista, no está dispuesta a que le roben los dineros a los argentinos. Como Néstor lo sostenía, no puede haber hambre en la negociación de lo nuestro, no puede estar el hambre en el medio. Y por esa misma razón comienza todo un proceso de transformación, el fortalecimiento de un mercado doméstico, la gestación de programas de inclusión profundos en el marco de nuestra propia educación, quizás uno de los temas más importantes para todos. Y empiezan cada uno de nuestros pibes en cualquier lugar del país a contar con una computadora. No saben cuánto le rompe las pelotas que cada uno tenga una computadora. Les molesta, les genera odio, tensión, que tenga un trabajador un LCD o que tenga un aire acondicionado que lo prenda con el control remoto. Enormemente les molesta. Ese fortalecimiento, ese reconocimiento de los derechos no es otra cosa que eso, reconocer los derechos que son intrínsecos a las personas. No somos nadie para otorgar derechos, solamente reconocerlos, como sucedió con la memoria, verdad y justicia, yendo por el camino correcto, no por la venganza. Y acá están las madres que no me dejan mentir, por el camino correcto, el de la justicia. Y lo mismo sucedió con el matrimonio igualitario, el respeto por el otro. Algunos nos querían hacer creer, y uno siendo hombre de fe, que esas cosas colisionaban con el pensamiento de Dios. Y yo que le rezo, sui generis, pero le rezo todos los días, me imaginaba herejía aparte preguntándole, Señor, este tipo quiere vivir con este tipo y esta mujer quiere vivir con esta mujer, ¿qué hago? Arreglarlo, boludo, me imagino. Pero nunca dejamos de ver el horizonte. Eran muchos los vulnerables, eran muchos los pobres, eran muchos los viejos sin soluciones, eran muchos los pibes sin respuesta y sobre todo sin expectativas a la vista. Y esa es la tarea que nos propusimos, convocar a los jóvenes. Y quizás el mayor orgullo que tiene el kirchnerismo, este peronismo presente del siglo XXI. Nuestros desvelos son y serán los jóvenes. Fueron, son y serán eternamente el enemigo de la derecha, porque son los que pretenden hacerse del poder para colisionar contra el poder real que no va a elecciones y nos lastima cada vez que tiene oportunidad. Dice Calle 13, entre las patas nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Seguro que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. Esa es la juventud peronista. Nunca se va a poder competir con una piba o un pibe militante peronista convencido y entrenado. Es imposible. Solo se puede honrar la política cuando más responsabilidad se tiene, y por eso hemos decidido ir a la provincia de Buenos Aires. Y se lo hemos planteado con todas las letras. Sabemos que le preocupa a la sociedad bonaerense la seguridad. 5 años, Néstor Kirchner me dio la oportunidad de manejar las fuerzas federales. Las dimos vuelta como una media, las llenamos de posibilidades, le llenamos de preparación e inteligencia criminal.
Hoy en la provincia de Buenos Aires estamos en las mismas condiciones, con mucha preparación, con logística, con inteligencia criminal. Podemos garantizar en un tiempo vista la seguridad a los hombres y a las mujeres de nuestra provincia. Convencidísimos de poder hacerlo. De la misma manera sostuvimos el tema de la salud. La tarea que llevó Daniel Scioli con el tema de los UPA es digna de toda mención. Seguiremos por ese camino incorporando la atención primaria para descomprimir nuestros hospitales con 26.500 camas provistas con todo lo necesario, con lo mismo que yo quiero que haya en una cama para atender a mi hijo. Esa es la única forma que aceptamos que se atienda. De la misma manera con la educación. Solo el 6% de nuestros pibes ocupan ese espacio en la educación universitaria. Cada distrito de los 135 tendrá su universidad, una extensión universitaria. Lo hemos hablado con los rectores de las universidades. Aquellos que venimos de ser los primeros graduados de la familia sabemos lo que se siente. No tenés plata para el viaje, vas caminando. No tenés plata para los libros, vamos a la fotocopia, lo hemos hecho todo, no se va a asustar nadie. Y de la misma manera con la producción industrial. Tenemos casi 100 parques industriales o características similares. Tenemos que multiplicarlo por mucho. Tiene que haber mucha generación de riqueza con mano de obra de la nuestra, de nuestros hombres y mujeres de la provincia. Eso que nos decía Arturo Jaureche, que lo traía del prólogo del Facundo, cuando nos decían que el secreto de esto era o la civilización o la barbarie. Civilización si venía de afuera, claro, y si es de Estados Unidos ni te cuento, pero si lo fabrican en Berazategui y en Quilmes, seguramente es malo. Seguramente es malo. Y la responsabilidad de trabajar a la par de los chacareros. Me preguntaban el otro día cómo veríamos nosotros la tarea. No concibo de ninguna manera la tarea de trabajar en la producción agropecuaria que no sea sentados a la mesa con los chacareros y con los intendentes, que son los que conocen la realidad de su región. Pero por sobre todas las cosas poniendo en claro que tenemos que multiplicar por mucho también la producción. Toda la producción que tenemos en cualquiera de las condiciones naturales y las que vienen nuevas, que también hay que darle la verdadera entidad que tienen que tener. Nos propusimos esa tarea de crecimiento, de desarrollo y con una infraestructura absolutamente cambiada, un plan maestro de rutas y de caminos rurales, un plan maestro de conectividad rural, un plan maestro de electrificación rural, un plan maestro en el que se interprete con toda la realidad la necesidad del tren para sacar la producción y un plan maestro que defina con toda claridad la situación de las cuencas, empezando por el Salado y el Quinto y terminando por cualquiera de los arroyos. Solamente Pergamino desde 1913 al 2005 tuvo 87 inundaciones. Esa es una responsabilidad nuestra. Como lo es también hablar con toda claridad respecto del cuidado del suelo, duplicar la cantidad de hectáreas bajo riego y garantizarse que en el manejo de las cuencas, arriba de nuestros campos, haya soja, trigo, maíz y no agua. Nuestra responsabilidad tiene que ser la de cuidar el suelo, como dice la FAO, con las buenas prácticas agrícolas y darse una responsabilidad profunda respecto del cuidado del periurbano. Los bordes de nuestros pueblos donde se rozan con el producto del agroquímico. ¿Es malo? No, es un producto. Nosotros generamos un producto genéticamente modificado que lo soporte y la maleza no. Y lo que tenemos que aprender a vivir es que ese roce no lastime a los hombres o a las mujeres o a los pibes que viven cerca. Es también nuestra responsabilidad eso. Pero si tenemos buenas ideas de sobra, ¿por qué Clarín no quiere que vayamos nosotros a la provincia de Buenos Aires? Porque quieren quedarse con los dineros de todo lo importante que este gobierno ha hecho en todo el país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Porque les molesta que exista el progresar o el procrear. Porque tampoco les sirve la asignación universal por hijo, las 19 vacunas, el 6% del Producto Bruto Interno en la educación, la recuperación de YPF, la recuperación de los dineros administrados por la FJP, lo explicaba la presidenta en el día de hoy. Del Fondo Solidario que trajimos, solo 80.200 millones de pesos, son 500.000 millones. Le pagamos a ellos algo así como 12.000 millones de dólares de comisiones. ¿Escucharon? 12.000 millones de dólares de comisiones sin contar los sueldos de los gerentes. El 60% de las jubilaciones las pagaba el Estado Nacional.
¿Cómo no se va a hacer de ese cambio? Una movilidad jubilatoria con 2 respuestas que hoy son 33% en el año. El voto a los 16 años. 48 leyes laborales votaron nuestros legisladores y no he visto a ninguno agachar la frente, porque no le sacamos la plata a nadie. ¿Por qué Clarín nos persigue con la manea? Porque como pueden ver, nosotros como eje de discusión llevamos por delante la tarea de la inclusión. No comprendemos las formas de otra manera y ellos en este régimen que han inventado lo que pretenden es hacernos tomar la sopa cuando se les antoje. Ni lo sueñen, ni lo sueñen. Al igual que ese maestro de nuestro tiempo. ¿Cuánto te extrañamos, Néstor? Vengo a proponerles también un sueño. La lucha política creyendo en los valores y en las convicciones. Vengo a proponerles ese sueño, a invitarlos a militar sin parar. Dice Immanuel Kant que es preferible convencer a vencer, porque el que vence tiene prisioneros, el que convence tiene apóstoles. Salgamos a predicar de la mejor manera la idea de Néstor y de Cristina. Maicito por maicito se come el maizal, decía Juan Perón. Y como Cacho el Cadri nos sostenía, si no pudimos haber hecho todavía la revolución, la vamos a poder hacer. Pero lo más grave de todo es cuando los pibes puedan ver nuestros papeles y se den cuenta que no todo se compra ni todo se vende y tengan ganas de querer cambiar el mundo. Desde esa máquina, desde esa propuesta política, desde el convencimiento de Néstor, del haber entregado la vida por luchar por los compañeros, del haber entregado la vida por transformar esta Argentina, desde esta presidenta con ese coraje inigualable, que perdiendo el compañero saca de donde saca la fuerza, muerde el freno y empuja todos los días. La han lastimado de donde han querido, la han agraviado, la han injuriado, le han dicho lo que se les ha ocurrido. Muerde el freno nuevamente, se vuelve a parar y sigue empujando para adelante. Seríamos unos torpes si no tenemos ejemplos para copiar y seguir adelante con nuestra tarea. Ese Frente para la Victoria apuesta a esta fuerza de Néstor y de Cristina. Ese Frente para la Victoria apuesta a las enseñanzas, al magisterio conceptual de Néstor y de Cristina. Y no queremos apartarnos un ápice de esa discusión. O está la discusión de un proyecto político con carnadura, con condiciones bien claras y potentes, representándolo a todos, pero con el pueblo adentro, o nos servimos para una mierda. No tenemos nada que hacer en la política y no hay mañeto que nos cambie. Nos pegan en los tobillos, nos van a tener que matar, pero nos vamos a seguir levantando y le vamos a dar pelea todos los días. La derechos de nuestra sociedad bonaerense no los van a negociar. No nos van a hacer decir lo que quieran. No nos van a hacer agachar la cabeza por más que nos peguen en las rodillas. Estamos incondicionalmente al lado de Daniel Scioli y de Carlos Zanini para gobernar el país después del 10 de diciembre y convencidos que el cambio se tiene que producir de esta manera. Hay elementos de sobra para hacerlo. Hay elementos de sobra para trabajarlo. Hay convencimiento por parte de una sociedad que no quiere volver para atrás. El cambio también es meter la marcha atrás. Y la producción de nuestras generaciones, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, pero por sobre toda cosa de nuestros pibes no lo van a permitir. Y a eso le queremos dedicar todo nuestro esfuerzo. Todo nuestro esfuerzo puesto al servicio de los que van a trabajar para transformar la Argentina. No nos quedaremos un segundo quietos hasta que esa provincia sea la locomotora de verdad del país que la reclama. Y en eso nos comprometemos en el día de hoy a llevarlo a la práctica lo más pronto posible. Muchísimas gracias por haber venido. Que Dios los bendiga, que tengamos la oportunidad de hacer lo que necesitamos hacer entre todos. No es poco lo que queda, pero no estamos solos. Acá lo ven. Somos muchos, somos muchos, somos muchos. Somos el Frente para la Victoria, Aníbal y Martín. Bien, ahí vemos el abrazo de Aníbal Fernández con su compañero de fórmula Martín Sabatella en un acto en el Gran Rex con un enorme respaldo, por lo menos por lo que pudimos ahí ver, de la cúpula de la Cámpora estaba completa.
pensé, por ejemplo, bueno, Guado de Pedro, estaba el Cuervo Larroque, Axel Kicillof, Mariano Recalde, Juan Cabandier, y él hizo hincapié en un tramo de su discurso en el orgullo que a él le generaba pertenecer a un proyecto político que había convocado tanto a los jóvenes. Ahí lo vemos haciendo pogo, ¿no? En una actitud muy juvenil. Mayra Mendoza también, de la Cámpora, José Otavis de la Cámpora. Bueno, muchos referentes de también, la agrupación juvenil y la agrupación más del riñón kirchnerista, podemos decir, ¿no? De la agrupación que responde directamente a Cristina, que también es un efecto de este tiempo político, me parece, y esto es lo que resaltaba Aníbal, ¿no? La convocatoria a los jóvenes y a los que van a seguir además adelante con el proyecto político del Frente para la Victoria. Bueno, un discurso muy político, muy político, porque remarcó, bueno, pasó por todas las políticas públicas, proyectó el futuro también con las cuotas de stand-up, ¿no? Que son tan características de Aníbal Fernández también, chiste, ¿viste? Como sí, es muy buen orador. Muy excéntrico. Así cerró entonces su campaña Aníbal Fernández, la fórmula con Martín Sabatella. Hacemos una pausa y después seguimos, vamos.